Excelente. Oye, pues todos queremos saber quién eres, cuál es tu historia y pues tienes este podcast de conocimiento experto. Cuéntanos cómo pues lo concebiste y cómo lo desarrollaste por varios años, ¿verdad? Sí, em, como platicamos previo a la entrevista, yo empecé con este asunto en el 2000. El podcast realmente la idea lo empecé haciendo escrito, ¿no? Digamos que en el 2016, estamos ahora en 2020, pero en el 2016, Ujú. pues pasaron ciertas cosas, ¿no? Que me dieron como personales, que de alguna manera me hicieron reflexionar sobre lo que estaba haciendo, ¿no? O definir un camino un poquito más específico. Y una de estas cosas, pues digamos que a mí algo que me gustaba era como ver de qué manera podía aportar cierto valor hacia mi entorno, pero sin esperar realmente algo a cambio, ¿no? O sea, no una transacción de compraventa y nada de eso, sino Ok. empezar a funcionar como un sitio de referencia. Digamos que eso era lo que empezamos, ¿no? Al principio, pensando de esa manera. Y yo empecé a hacerme una pregunta, ¿no? Dije, bueno, y esta pregunta ha marcado, digamos, desde ese momento hacia adelante las cosas que hago. Porque la pregunta era, ¿qué es aquello que puedo hacer que si lo hago, ¿sí? No pierdo, independientemente de no conseguir los resultados que estoy buscando. Y entre más lo haga, mejor me va. Entonces, una cuestión que yo hacía, bueno, que hago, ¿no? Pero que en ese momento ya venía haciendo, era toda esta cuestión de los libros de desarrollo personal, emprendimiento, negocios, formación, educación financiera. Todo ese ámbito de no ficción, digámoslo así, es algo que siempre me ha gustado. Entonces, de alguna manera yo empecé, cuando este concepto del conocimiento experto lo empecé haciendo resúmenes escritos de los libros que estaba leyendo, ¿no? Que se me hacen interesantes. Y así, o sea, empecé y los escribía y los compartía como tipo reporte. Tú lo Entonces, hacías para ti mismo, eso ya. lo hacía en cierta manera para mí, pero para compartirlo hacia los demás. Y Ok. era como un reporte, o sea, era un archivo de Word, bueno, de PDF más bien. Pero me di cuenta que era como, pues, medio pesado, o sea, de alguna manera como que lo haces, eso lo hice como unas 8 veces. Y de pronto en una reunión una amiga me dice, oye, ¿por qué no los grabas y los subes? Yo en ese momento, bueno, hasta ahora todavía, pero en ese momento yo seguía mucho al señor de Libros para Emprendedores, o este canal, ¿no? Libros para Emprendedores, que tiene un podcast muy exitoso. Y sobre esa línea dije, ¿sabes qué? Y es algo que mucha gente que yo conozco, pues también seguía Libros para Emprendedores. Entonces fue como mi primera referencia y mi primer punto de partida, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Lo hace muy bien, me gusta. Yo estuve analizando todos los contenidos que este podcast hacía me los terminé todos prácticamente. Ujú. Hacerlo así y voy a crear un podcast. Y como ya tenía cierta materia prima, porque ya tenía varios reportes escritos, pues dije, voy a leer estos reportes, ¿no? Para que sea un poquito más natural y fluido. Y así empezó el podcast y empezó sobre esa línea y empezó a funcionar bien, o sea, empezó a dar buenos resultados y después, meses después, casi un año después, decidí pasar ese sistema a YouTube. Dije, ¿sabes qué? Voy a reactivar el canal, voy a volverle a dar forma y empecé a darle forma al canal, me acuerdo que fue en noviembre de 2017. Y en febrero de 2017 fue cuando empecé el podcast. Entonces, más o menos ahí te das una idea de los márgenes de tiempo y fue esa sinergia la que me dio facultad pues para estar donde ahorita estamos en esta posición, ¿no? Donde estamos trabajando ahora. Pero así fue como empezó eso. ¿Cuándo empezó a tener tracción el podcast? ¿Al primer año, a los 6 meses? Fíjate que casi empezó de inmediato, ¿eh? Ujú. Te voy a decir por qué. Digamos que empezó de una manera rápida, eh, porque cada contenido que ponía, o sea, yo no sé si fue, no sé si, digo, cuando alguien empieza a investigar mucho y empieza a leer mucho y empieza a profundizar en temas como ley de la atracción, empieza a profundizar en temas como piensa y hágase rico, muchas cosas de ese tipo, de ese tipo de lecturas, pues hablan mucho sobre la fe, hablan mucho sobre el deseo ardiente, hablan mucho sobre este tipo de esquemas más internos. Y yo me acuerdo de cuando empecé,
Yo no lo empecé pensando que iba a ser un hit o pensando que iba a tener mucha gente, pero sí lo hice pensando que iba a funcionar. Entonces, digamos que no me amarré un resultado, sino más bien, si había cierta interacción, inercia, para mí eso era suficiente. Y episodio que subía o análisis del libro que subía, pues siempre traía como esa mentalidad, ¿no? Y me acuerdo que hubo ciertos libros que no sé si a lo mejor fueron los libros, quizá por cuestión un poquito fortuita, ¿no? Temas donde la gente le interesaba sobre todo esta cuestión de hábitos, esta cuestión de cómo tener mejores patrones de conducta, libros famosos que a lo mejor no se encontraban de una forma así depurados, pues, quién sabe. Pero el punto fue que no, o sea, el podcast empezó a mover, y esto es curioso, porque el podcast empezó a mover muy bien al principio, después hubo una baja, o sea, empezó como a bajar, luego otra vez sube, otra vez baja, y ya digamos, el crecimiento de ser así se estabilizó, y ahorita tiene sus picos, ¿no? O sea, es más o menos un poquito flat, en relación a lo que fue, por ejemplo, 2018. O sea, 2018 fue un año muy bueno para el podcast. 2019 ya fue más estable, 2020 ha sido estable. Estable me refiero a que sí tienes, obviamente, pues muy buena cantidad de descargas en proporción y demás, pero ya no es exponencial como pudo haber sido al principio. Yo pensé que había sido cosas de la plataforma y demás, pero no, más bien es como dónde se distribuye el podcast, porque al principio nada lo tenía una sola plataforma. Ya Ok. después, conociendo un poquito de este esquema, lo diseminé en otras plataformas, ¿no? Lo, Entonces, lo tenías en Apple y en lo tenía, Spotify, ¿no? lo tenía más bien en iVoox, nada más. Mm. Era el único lugar. Y ahí duró bastante tiempo solito. De repente empecé a ver que, oye, pues este está aquí, está allá, está allá, está allá. Y como que esa parte dije, ¿sabes qué? Déjame diseminarlo en los demás, déjame ver cómo funciona eso. Entonces ya empecé ese mismo podcast, pues lo empecé a pasar a otras plataformas que se dedican a diseminar, ¿no? Como Spreaker, que es la que utilizo yo más tajantemente. Y de ahí se distribuye, pues sí, a Apple, a Google, a Spotify y a todas las demás. Entonces, no es que funcionase mejor antes, sino que más bien el mismo grosso se dividió. Entonces, de cuenta que ya mucha gente ahora no nada más lo puede consultar en iVoox, sino que se puede ir a cualquier plataforma que quiera y ahí puede consultarlo, ¿no? Entonces, digamos que de estar en un solo plato se repartió en platos más pequeños. Pero digamos que la inercia del podcast funciona, unos episodios mejor que otros, siempre. O sea, hay veces que uno tiene mejor interacción que otros, pero de alguna forma estable. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020, disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta, estratégica de Instagram, o más bien para dominar Instagram 2020, te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento.